ortografía es la imagen de la persona quien escribe, quien envía un mensaje con una intención, con un propósito a través de un canal. La ortografía viene a ser como el sello, viene a representar la integridad de la comunicación. En el campo, digamos, de las relaciones interpersonales, la ortografía dice mucho de la persona quien escribe el mensaje, no solo de cómo le fue en su formación en educación básica regular o cómo le fue en la universidad, digamos, cuánto domina la técnica de la redacción, del manejo de las normas lingüísticas. Y en el campo del amor, en las relaciones, digamos, de pareja, dice mucho también, porque la persona quien envía el mensaje al ser querido, a quien quiere expresarle sus sentimientos, debe tener el cuidado no solo de saber enviarle el mensaje, sino cómo le va a transmitir este mensaje. Y muchas veces la otra persona se decepciona porque de pronto en esos detalles que uno tiene que cuidar no las ha mantenido adecuadamente. Mira, en mi época nosotros, cuando era joven, escribíamos cartas y en las cartas usábamos figuras retóricas, literarias, teníamos mucho cuidado de tratar a la persona a quien amábamos. Pero hoy se descuida eso y entonces se cometen faltas, por ejemplo, entre los usos de la B y la V, básicamente en las grafías, o faltas entre el uso incorrecto de la mayúscula cuando corresponde una minúscula, o faltas, por ejemplo, en el uso de los signos de puntuación, la coma, una coma que no corresponde o una coma que en realidad no debería ir y se coloca, transforma el mensaje y lo convierte en otro mensaje que de pronto uno no quiere mencionarle. La coma es muy importante cuando, por ejemplo, se dirige una persona a la otra. Hablamos de la coma vocativa, que en realidad es cuando yo expreso un mensaje, le expreso el pensamiento y coloco una coma y luego coloco el nombre de la persona a quien me dirijo. Al retirar esa coma está transformando el mensaje. Entonces ya no estoy haciendo esa relación, ¿no? Ya no me estoy dirigiendo a la persona y podría convertirse en otro el mensaje que le estoy enviando. Muchas veces cuando nosotros nos comunicamos por escrito, trasladamos la versión oral, o sea, la forma como hablamos, terminamos escribiéndola. Y entonces uno podría terminar indicando como un llegastes en lugar de un llegaste. O podríamos terminar ordenando la secuencia lógica, la secuencia de una oración, y terminamos diciendo otra cosa, como la loca de tu hermana. O expresiones como ese tipo, ¿no? Cuando uno en realidad no quiere transmitir. Entonces la puntuación al momento de escribir no siempre corresponde la pausa que uno hace al momento de hablar. Entonces son dos planos diferentes y eso hay que tener mucho cuidado. Una cosa es hablar y otro nivel y otra cosa es escribir. Y hay que tener mucho cuidado ahí. Una persona se decepciona cuando la otra persona, por ejemplo, conjuga mal el verbo. El verbo haber. El verbo haber se convierte a veces en un auxiliar, pero también es un verbo principal. A veces uno termina diciendo en lugar de haya y termina pronunciando el aiga. Y cuidado, en el diccionario figuran algunas palabras, pero las personas piensan que como figuran las palabras en el diccionario es válido pronunciarlas o escribirlas, pero no siempre significan lo que nosotros creemos que significa. El aiga se refiere a un vehículo, a un coche lujoso que se usa en España, pero no es el sinónimo, digamos, o no corresponde al haya. Definitivamente, si uno se expresa mal, afecta la imagen de una persona. Cuando uno sale con otra persona en esta etapa del inicio, de pronto para conocerse, se decepciona de la otra persona cuando, por ejemplo, se expresa muy mal. No solamente estamos hablando de las palabras malsonantes, de las maldichas, o las que también se llaman, las que están en otro nivel de habla, sino cuando, por ejemplo, descuida estos detalles para poder comunicarse adecuadamente. Cuando uno participa en una cita, a veces uno se cuida en la forma como va a ir vestido, ve el detalle para la reunión o la cena con la pareja, ve el lugar donde se va a reunir o el espacio donde van a poder intercambiar sus mensajes, y todo se echa a perder cuando habla la persona o cuando escribe la persona para formar parte o para concretar la cita que se va dando.
Esos detalles dicen mucho porque no solamente la otra persona se decepciona, sino también el amor, los sentimientos, las ideas, los sueños se expresan a través de las palabras. Y entonces hay que saber elegir adecuadamente las palabras para que la otra persona pueda también recibir el mensaje completo, intenso, íntegro, y que pueda existir una armonía y una comunicación mucho más correcta, pero al mismo tiempo una gran empatía entre las dos personas. Si se descuidan estos detalles, digamos, si se eligen mal las palabras, si no se maneja adecuadamente la lengua, que es la herramienta que tenemos los seres humanos para comunicarnos con otros seres en un contexto concreto, se estaría echando a perder una gran ilusión. Lo que no entendemos en la actualidad, la mayoría de usuarios que estamos en las redes sociales, es que en realidad no nos estamos comunicando solo con nuestros amigos o como llamamos con nuestros patas, ¿no? Sino nos estamos comunicando, si bien es cierto, con un grupo de personas a quienes conocemos o son nuestros amigos o nuestros seguidores, pero al mismo tiempo estos mensajes están siendo vistos por personas a muchos kilómetros de distancia o personas que no nos conocen, y la forma como estamos escribiendo o cómo estamos trasladando la comunicación está diciendo mucho también de nuestra formación, de nuestra nuestros sentimientos, y muchas veces descubrimos más allá de lo que debemos enseñar. Entonces, ¿qué empresa podría cazar un talento si, por ejemplo, encuentra en la comunicación tan corta, puntual, que realiza a diario de manera cotidiana, faltas muy ortográficas y gramaticales muy evidentes? Desconfiaría mucho en este profesional. ¿Por qué? Porque en el momento en que, por ejemplo, escribe un correo electrónico, esas faltas ortográficas van a saltar. Entonces, estaría poniendo en riesgo la reputación de la organización a donde va a pertenecer este profesional. No solamente ello, sino también podría encontrar faltas en las cartas comerciales que se envían, en los contratos que se firman, en toda la documentación administrativa que se genera de una empresa con otra empresa, porque este profesional va a representar a una organización, y si no sabe comunicar adecuadamente, con claridad, con coherencia, con cohesión y con corrección, definitivamente el gran activo que tiene la empresa se estaría poniendo en riesgo por el tema de la imagen, la reputación y la credibilidad. Por eso es muy importante que los profesionales que aspiramos a puestos de trabajo, de empleo, una línea de carrera muy, digamos, triunfadora, tenemos que tener cuidado en el momento de redactar. Nuestra redacción nos abre puertas, nos permite crecer y desarrollarnos, y no solamente es un tema de que va a señalar cómo manejamos la comunicación, sino también nos va a permitir desarrollarnos y crecernos. Los errores que no debemos cometer en las redes sociales en realidad son los mismos que no debemos cometer fuera de las redes sociales. O sea, el mundo online está ligado estrechamente con el mundo offline. Y entonces, en principio, las normas ortográficas las debemos manejar de manera correcta. Por ejemplo, el uso de los prefijos. Un prefijo es un elemento que se agrega, que se relaciona con una palabra. Cuando alguien dice, por ejemplo, ex jefe, suele ocurrir en las redes sociales que el prefijo ex se escribe de manera separada frente al nombre jefe, cuando debe ir junto. Entonces hablamos de un ex jefe, un ex presidente, un ex congresista, un ex fiscal. Todo eso va junto. Ese es un error frecuente que observo en las redes sociales. El otro tema es el abuso de las letras mayúsculas. No hablo de las palabras escritas todas con mayúsculas, sino el abuso de las letras de las palabras escritas con mayúscula inicial, cuando corresponde la minúscula en esos casos en los nombres propios. Por ejemplo, en las profesiones, en los cargos, exacto, se empieza a escribir en mayúscula cuando corresponde en minúscula, y hay todo un tema. Estos días veíamos, por ejemplo, en la escritura del Papa, o vemos en contexto más reciente con el presidente o con congresista, etcétera. Son nombres comunes que deben escribirse, según la norma ortográfica, en minúscula. Otro de las faltas evidentes es la tildación, o sea, la tilde, ¿no? La acentuación gráfica. Muchas personas ubican la tilde en palabras que no corresponden, o sea, digamos de manera equivocada,
Por ejemplo, se sigue tildando, o he visto que tildan la letra O cuando esa norma no existe, o tildan exacto, cuando eso se usaba antes, ¿no? Ahora ya no existe esa norma, o el solo solamente con tilde, cuando ya no es necesario, o por ejemplo los demostrativos, ese, este tipo, en singular o en plural, la norma indica que ya no, o palabras, por ejemplo, como guión, que antes se tildaba y hoy ya no se tilda, son usos frecuentes que se evidencian en las redes sociales. Y el otro es el uso indiscriminado de las abreviaturas. Las abreviaturas tienen una forma de elaborarlas. Digamos, todas las abreviaturas se escriben, en la mayoría de los casos, con minúscula y con un punto. Pero suelen crear abreviaturas de manera muy libre, abreviaturas personales, que pueden funcionar en la mensajería instantánea, como en el WhatsApp, ¿no? Pero no se debe usar en las redes sociales. Por ejemplo, uso una letra Q por en lugar del dígrafo QUE, que, para decir que, o uso una K en lugar de que, o uso una X en lugar de un por. En las redes sociales tengo el suficiente espacio para poder escribir. Twitter antes se manejaba en 140 caracteres, ahora tengo 280 caracteres y fácilmente puedo usar las palabras en la expresión plena, digamos, en la palabra completa. Y en Facebook no tendría por qué tener tampoco ese problema. El asunto es que estoy escribiendo como lo hago en mensajería instantánea, en el inbox o en el MSS o también en el WhatsApp. Entonces no distingo que estoy en un ámbito privado o cerrado frente a un ámbito público, donde todo el mundo está viendo la forma como estoy escribiendo. Los usuarios de redes sociales tienen que considerar que escribir en redes sociales no significa escribir como a uno se le antoja. Digamos que las normas ortográficas y las normas gramaticales se respetan en las redes sociales, sobre todo si estoy en el ámbito profesional o soy un profesional o pertenezco a una organización. Muchas veces las personas piensan que como es mi red social, es mi red y yo escribo como quiero. No es así. Un profesional que escribe en su cuenta personal necesariamente está siendo relacionado con la organización o con la profesión. Si yo periodista o profesor, si escribo mal definitivamente van a decir ese periodista escribe mal o ese profesor escribe mal. Y luego me relacionarán a mí con la empresa donde yo trabajo. El que tiene la idea clara, escribe con claridad. No necesito yo de mayor espacio porque un tuit es solo un mensaje concreto, un sujeto, un verbo y un complemento. Es una oración. Entonces fácilmente yo puedo ordenar las ideas. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, reflexionar sobre la importancia de la escritura en las redes sociales, que son canales que estamos utilizando en estos tiempos. En segundo lugar, leer textos que estén vinculados con mi profesión, con mi formación, con los ámbitos, y los textos además que a mí me apasionan y que pueden estar en redes sociales o en internet, mejor dicho, o también las formas clásicas, ¿no? en versiones impresas o digitales. Además, escribir con mucha libertad, pero también con mucha seguridad, corregir cuantas veces sea posible, y si alguien identifica alguna falta, agradecerle y corregir, porque en redes sociales tenemos la posibilidad de editar y corregirlas, así que nadie puede tomar como algo personal que alguien le corrija. Más bien, en mi caso, por ejemplo, yo le agradezco cuando me corrigen alguna falta que lo puedo haber olvidado por la premura o porque no llevo los lentes en ese momento en que escribo. Yo trabajo con 2 lentes, ¿no? A veces no tengo el lente de cerca y uso el smartphone de manera veo lo que no es, ¿no? Y alguien me advierte. El otro tema es conversar, trabajar, acercarse a las personas que pueden orientar, un amigo, un profesor, y en las plataformas digitales tenemos también muchas herramientas digitales de la RAE, la Fundeu. Nosotros en Artífice y Comunicadores tenemos un grupo de Facebook que se llama Escuela de Comunicaciones Artífice. Ya somos cerca de 40.000 miembros, es un grupo donde todas las personas de manera libre envían sus consultas o comparten inquietudes. Yo me encargo de responder todos los días, de lunes a domingo, sin pausa. Respondo todas las consultas y en verdad también aprendo mucho de las consultas. Así que también invito para que se puedan unir a nuestro grupo de Facebook, Escuela de Comunicaciones Artífice.
Además, en mi fanpage cuento con consultas que también atiendo y tengo un libro que he publicado que se llama La redacción no se improvisa, que está, además, es un libro, ya vamos en la tercera edición, se han vendido ya cerca de 4.000 ejemplares, también lo pueden encontrar en versión digital, este libro está en Amazon y tenemos muy buena aceptación en México, España, Estados Unidos, países incluso donde están aprendiendo el español a través de este libro. Entonces, yo creo que no hay ninguna excusa o justificación en estos tiempos para escribir de manera correcta en el ámbito profesional y obviamente ya que estamos en el mes del amor, también para nuestra pareja, ¿no? ¿Qué persona no le encanta que le digan frases muy hermosas porque nacen del sentimiento, del corazón, pero también si estas se expresan de manera correcta, bienvenido, o sea, tiene mayor impacto que cuando alguien le dice frases hermosas pero que están mal escritas, definitivamente no cae bien, dice mal de la persona. Y además escribir de manera correcta habla mucho no solo de la persona, de la profesión, de las empresas, de las organizaciones, sino también de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Aportamos todos a construir una sociedad de mayor calidad, si se quiere.